Medalla de bronce. Medalla de plata. ¡Oro olímpico! ¡Sí! Rumbo a los Juegos, Fernando Fernández. El ciclismo en pista balear volverá a tener presencia en los Juegos de París y volverá a hacerlo de nuevo de la mano de Albert Torres, el ciclista menorquín que junto a Sebastián Mora logró la medalla de plata en la Copa de las Naciones de Hong Kong y con ello la clasificación para España en la prueba de Madison, en la americana que en 2008 en Pekín dio la plata a Joan Llaneras y a Tony Tauler. Pero también Torres tendrá la oportunidad de participar en el Omnium, aunque eso será a criterio de decisión técnica. Esto es Rumbo a los Juegos, el podcast de ultimahora.es en la cuenta atrás hacia París 2024. Pero más allá de la participación y de la clasificación de un nuevo deporte como el ciclismo en pista para París 2024, hoy vamos a recordar la historia de quienes fueron los primeros regatistas olímpicos baleares de la historia, sobre todo el primer regatista nacido en Mallorca y en Baleares. Porque hasta hace unos años existía la creencia de que el primer participante en las competiciones de vela olímpicas fue Eduardo Bellini, que lo hizo en windsurf en los Juegos de Los Ángeles 1984, pero una investigación histórica permitió rescatar del olvido el nombre de 3 deportistas, de Eugenio Jáudenes Agacino, Ángel Riveras de la Portilla y sobre todo el de Manuel Baiget. Y nos quedamos con este último puntual y especialmente porque fue el primer regatista olímpico nacido en Mallorca y en Baleares. Los 3 compitieron en los Juegos de México en 1968, pero no lo hicieron en la capital federal, sino que lo hicieron en las aguas de Acapulco, en la costa pacífica. Fue la competición de vela del 14 al 21 de octubre de 1968 en aquellas aguas de Acapulco, en la clase Dragón y a bordo de un pequeño barco, el Deneb, perteneciente al Real Club Náutico de Palma, al cual los 3 pertenecían y formaban parte. Es más, Eugenio Jáudenes Agacino llegó a ser incluso presidente entre 1963 y 1969. Y es curioso porque Jáudenes Agacino tuvo que descartar a su hijo, Eugenio Jáudenes Montaner, que era el integrante teóricamente titular de ese trío del Dragón, para dejar puesto a Manuel Baiget, ese reportista que consiguió alcanzar el hito de ser el primer regatista balear de la historia en un deporte que posteriormente daría grandísimas alegrías al olimpismo isleño. Tanto Jáudenes como Riveras y Baiget consiguieron acabar en el puesto 21 en la clase Dragón en aquellos Juegos Olímpicos de México 1968, después de la disputa de 7 pruebas. La medalla de oro fue para la tripulación de Estados Unidos, la plata para Dinamarca y el bronce para la por entonces Alemania Oriental. Pero la tripulación española, formada por Eugenio Jáudenes, Ángel Riveras y Manuel Baiget, en el puesto 21 sobre 23 del total, marcó un hito importante para la historia del deporte balear. Y es que tuvimos que esperar unos cuantos años más, prácticamente hasta los Juegos de Barcelona 92, con esa salvedad de Eduardo Bellini en el 84, para contar con notable presencia de regatistas baleares en los Juegos. Y ahí llegó la primera medalla, como hemos recordado en más de una ocasión, la de Jordi Calafat en el 470, para 4 años después Pepote Ballester, en Atlanta 96, lograr también el oro en la clase Tornado y esperar hasta 25 años para que en los Juegos de Tokio el menorquín Joan Cardona consiguiera el bronce en la clase Fin, en la que era la última presencia de esta clase en los Juegos Olímpicos. 2 anécdotas, y es que en el caso de Manuel Baiget, recordemos el primer regatista olímpico balear de la historia, o nacido en Baleares en este caso, ya que Eugenio Jáudenes y Ángel Riveras lo hicieron fuera de Mallorca. Fue el primer regatista, decimos, y fue coetáneo de otros históricos y clásicos como Paco Oliver o Jaime Enseñat. Y en el caso de Eugenio Jáudenes Montaner, a modo de anécdota, destacar que fue apartado, entre comillas, del trío olímpico a última hora por Eugenio Jáudenes Agacino, su padre, por motivos académicos. Lo dejaremos aquí. Esta es la historia del trío, de los 3 regatistas baleares de México 1968. En el próximo episodio de Rumbo a los Juegos, conoceremos o sabremos quiénes son los deportistas de las islas que tienen más participaciones en los Juegos e incluso al técnico con más presencias que lo es en todos los ámbitos a nivel olímpico balear. Pero esto será en el próximo capítulo de Rumbo a los Juegos.
un podcast de última hora editado por Ainhoa Sanso.